Muy buenas tardes. Da inicio la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 4 de abril de 2016, a las 14 horas. Señor Secretario General de Acuerdos, sírvase verificar si hay quórum legal y dar cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Presente. 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 Muchas gracias, señor Secretario General. Señoras magistradas, señores magistrados, están a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo de manera económica. Aprobado, muchas gracias. Señora Secretaria, licenciada Juana Laura Hurtado Torres, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Edi Izaguirre Treviño. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas y magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TRDC 21/2016, promovido por Adrián González Ruiz, aspirante a candidato independiente al cargo de diputado por el principio de mayoría relativa por el 17º distrito con residencia en El Mante, Tamaulipas. En el asunto de cuenta, se propone desechar el recurso ciudadano por extemporáneo en atención a lo siguiente. El recurrente se inconformó con el acuerdo IATAM CG 61/2016, de fecha 19 de marzo del año que transcurre, emitido por el Consejo General del Instituto Local, mediante el cual aprobó el dictamen presentado por la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al proceso de postulación y registro de ciudadanos que aspiran a una candidatura independiente, en el que determinó la improcedencia a la declaratoria del quejoso por no haber recabado el respaldo ciudadano establecido para tales efectos. Ahora bien, por la propia declaración del impetrante, se acreditó que el acto reclamado fue notificado el día 19 de marzo del año 2016 mediante oficio CG 931/2016, es decir, el mismo día que se pronunció, por lo que el término de 4 días para inconformarse con el dictado del mismo transcurrió del día 20 al 23 del propio mes y año. Así tenemos que la demanda presentada por el recurrente ante la responsable fue el día 25 de marzo, es decir, 2 días después del plazo establecido para tales efectos. Lo anterior se acredita de manera fehaciente con el sello de recibido que plasma la responsable en el premio de la demanda. Por lo que, con fundamento en el artículo 14, fracción octava de la Ley de Medios y de Impugnaciones Electorales de Tamaulipas, resulta procedente desechar el medio impugnativo por extemporáneo. Es la cuenta, magistrada presidente, magistradas y magistrados. Gracias, señora secretaria. Señoras magistradas, señores magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. Si alguien desea hacer alguna intervención. Magistrado ponente, adelante. Brevemente, nomás para compartir con ustedes que, al igual que la integración de este pleno, en la ponencia tenemos el criterio, la apertura para los candidatos independientes. Sin embargo, para poder entrar a hacer un estudio garantista sobre cualquier motivo de agravio que nos hagan, es necesario que se cumplan con requisitos de forma, de tiempo, y en el caso que se está dando cuenta de este asunto, no se presentó dentro del término de 4 días, y eso hace que la ponencia esté proponiendo un desechamiento del medio de impugnación referido. Muchas gracias, presidenta. Gracias, magistrado ponente. ¿Algún comentario, magistrados? Señor secretario, sírvase a tomar la votación. Sí, con su autorización. Magistrado ponente Edi Izaguirre Treviño. Proyecto. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Magistrado Luis Alberto Salé Perales. A consulta. Magistrada Emilia Vera González. A favor del proyecto. Magistrada Presidenta Marcia Laura Garza Robles. Con el proyecto.
Magistrada Presidenta, informa usted que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias, señor secretario. En consecuencia, el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TERDC 21/2016, se resuelve de la siguiente manera. Primero, se desecha de plano el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano interpuesto por el ciudadano Adrián González Ruiz en contra del acuerdo IETAM-CG 61/2016 de fecha 19 de marzo de 2016, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por las razones expuestas en el considerando segundo de este fallo. Segundo, notifíquese en términos de ley y en su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Señor licenciado Juan Alvear Pérez, por favor de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Concepción Reyes Reyes. Así lo haremos, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de resolución del recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TRDC 22/2016, interpuesto por el actor Manuel Heriberto Santillán Martínez, en su calidad de aspirante a candidato independiente para el cargo de diputado por el Distrito Electoral número 19 de Tamaulipas, mediante el cual impugna el acuerdo del Instituto Electoral de Tamaulipas, identificado con la clave IETAM-CG-64/2016, de fecha 19 de marzo de este año, a través del cual se decretó improcedente la declaratoria de su registro como candidato independiente al cargo mencionado, por no haber alcanzado el 3% de electores de respaldo ciudadano. En el proyecto se propone declarar infundado este recurso por lo siguiente. El actor aduce que la responsable, al determinar improcedente su solicitud de registro como candidato independiente al cargo de diputado local, viola su derecho para ser votado, el cual se encuentra contenido en el artículo 35 constitucional, y al respecto agrega que lo anterior vulnera los principios de legalidad, certeza y objetividad, pues la responsable emite su determinación de improcedencia basada en análisis generalizados que ponen en duda si las inconsistencias que le atribuye a su documentación presentada para acreditar su derecho a participar en el presente proceso electoral como candidato independiente en realidad corresponde a su documentación y a la presentada por otros candidatos. La manifestación anterior no corresponde a la realidad, pues en los autos aparece claramente que se efectuó exclusivamente un procedimiento de verificación para analizar el apoyo ciudadano presentado por Manuel Heriberto Santillán, y en el citado procedimiento se describe claramente cada una de las etapas que se dieron para atender la aspirantía del prenombrado al cargo de diputado independiente por el Distrito Electoral número 19, conocido como Miramar. Luego entonces, todos los datos que se analizan en ese procedimiento se refieren exclusivamente al ciudadano Manuel Heriberto Santillán Martínez y no a algunos otros aspirantes a candidatos independientes, como lo menciona el actor. Y si lo anterior es así, las inconsistencias que detectaron en su documentación, tanto el Consejo General, a través de la Comisión Especial, y la Dirección del Registro Federal de Electores, pertenece al accionante y no a ningún otro aspirante, como ya se dijo. Asentado lo anterior, tenemos que el ciudadano Manuel Heriberto Santillán Martínez presentó para su revisión ante la Comisión Especial del IETAM 4.313 apoyos ciudadanos, y la citada comisión encontró inconsistentes 168, por lo que envió a la Dirección del Registro Federal de Electores 4.145 respaldos ciudadanos. Al analizar la documentación presentada por Manuel Heriberto Santillán Martínez, la DERFE encontró un total de 1.486 inconsistencias, las cuales se señalan claramente en el dictamen impugnado, por lo que de los 4.145 apoyos que se enviaron, resultaron válidos para el actor 2.659. Luego entonces, si para cumplir con el 3% de la lista nominal de electores del distrito por el que pretende competir equivale a 2.943 apoyos,
es evidente que le faltaron 284. En consecuencia, la propuesta de la ponencia es que se confirme para todos sus efectos el acto recurrido consistente en el acuerdo número 64 de este año, de fecha 19 de marzo pasado, emitido por el Consejo General, mediante el cual se declaró improcedente la declaratoria del C. Manuel Heriberto Santillán Martínez para registrarse como candidato independiente a la Diputación del Distrito número 19 de Miramar. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, señor secretario. Señoras magistradas, señores magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. Señor secretario general, sírvase tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrado. Magistrada ponente María Concepción Reyes Reyes. Magistrado Eddie Aguirre Treviño. Los mismos términos. Magistrado Luis Alberto Salé Perales. Con el proyecto. Magistrada Emilia Vela González. El proyecto. Magistrada presidenta Marcia Laura Garza Robles. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, informa usted que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias, señor secretario general. En consecuencia, el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TERDC 22/2016, se resuelve de la siguiente manera. Primero, es infundado el concepto de agravio hecho valer por el ciudadano Manuel Heriberto Santillán Martínez en contra del acuerdo IETAM-CG-64/2016 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas. Segundo, se confirma el acto recurrido para todos los efectos legales a que haya lugar. Tercero, infórmese a la Sala Regional Monterrey de la emisión de esta resolución en atención a su acuerdo de fecha 29 de marzo, dictado en el expediente SM-JDC-41/2016, adjuntándole copia certificada de la presente resolución. Cuarto, notifíquese en los términos de ley. Quinto, en el momento procesal oportuno, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Señor secretario, licenciado Antonio Hernández Arellano, por favor dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a mi cargo. Con su venia, magistrada presidenta, magistradas y magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano identificado con la clave TRDC 24/2016, promovido por el ciudadano Víctor Hugo Carranza Cadena en contra del acuerdo IETAM CG 76/2016 de fecha 20 de marzo del año en curso, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en el cual se aprueba la improcedencia de la declaratoria para registrarse como candidato independiente al cargo de diputado propietario por el principio de mayoría relativa del Distrito 1 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En el presente caso, el actor esencialmente señala los siguientes motivos de disenso. A, que la falta de notificación del oficio SE 805/2015 de fecha 7 de marzo de 2016, signado por la maestra Tania Gisela Contreras López, presidenta de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al procedimiento de registro y postulación de candidatos independientes, violó su garantía de audiencia. Inciso B, que la responsable no tiene facultades para desestimar algún apoyo ciudadano cuando es ilegible la fotocopia de la credencial del elector. Inciso C, que el proceso de revisión de la elección ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral lo dejó en estado de indefensión, toda vez de que no se le otorgó el derecho de subsanar las inconsistencias de 24 apoyos con clave de elector mal conformada y 36 apoyos no localizados. Por técnica judicial se atenderá el agravio identificado con el inciso A del resumen anterior, pues de resultar fundado haría innecesario pronunciarse sobre el resto de los agravios planteados. Agravio identificado como inciso A. Al respecto señala el recurrente la violación a su garantía de audiencia, pues en su opinión la presidenta de la Comisión Especial encargada de dar seguimiento al procedimiento de registro y postulación de candidatos independientes no le notificó el oficio SE 805/2015 de fecha 7 de marzo de 2016. A juicio de esta ponencia, el anterior motivo de disenso es sustancialmente fundado y suficiente para revocar el fallo impugnado conforme a lo que se pondrá enseguida. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos considera el derecho de audiencia y lo materializa otorgando al ciudadano la oportunidad de defensa previa frente a los actos privativos y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el procedimiento que se siga se cumplan las formalidades esenciales que resulten necesarias para garantizar la defensa adecuada.
En ese sentido, para que se cumplan dichas formalidades esenciales del procedimiento, es necesario que si de la revisión que se realice se advierte que se omitió el cumplimiento de algunos requisitos en materia de candidaturas independientes, la instancia competente deberá prevenir al recurrente respecto a las irregularidades u omisiones detectadas de dicha revisión y otorgarle, dentro del plazo de las 48 horas, para el desahogo o subsanación de las posibles irregularidades, tal como lo refiere el artículo 32 de la Ley Electoral Local. En el caso, obra en autos del oficio SE 805, diagonal 2016, de fecha 7 de marzo del año curso, en el cual la responsable pretende justificar la garantía de audiencia otorgada al actor sobre las inconsistencias encontradas al apoyo ciudadano presentado. Sin embargo, dicho oficio no cumple con las formalidades que para tal efecto señala la ley. Este órgano jurisdiccional considera que la responsable no notificó debidamente al actor las inconsistencias encontradas a los apoyos ciudadanos, pues no obra agregado a los autos la cédula de notificación que contenga el acto reclamado que se notifica, lugar, hora y fecha, nombre de la persona con quien se entiende la diligencia y nombre y firma del actuario o notificador habilitado. Por ello, y toda vez que es evidente la violación al derecho de audiencia del recurrente, esta ponencia propone revocar el acuerdo impugnado para efectos de que la responsable le notifique el contenido del oficio SE 806, diagonal 2016, relativo a este agravio y subsane las inconsistencias establecidas en el mismo. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados y magistrados. Gracias, señor secretario. Compañeros magistrados, me voy a permitir hacer una breve intervención por tratarse de un asunto que propone la ponencia a mi cargo, y nada más en el sentido de, aquí lo que estamos analizando es el derecho de audiencia que tiene, en este caso, un candidato independiente para participar o acceder a un cargo de elección popular, y es un derecho que estoy segura el criterio de este tribunal ha sido que se debe de garantizar y debemos de maximizarlo, sobre todo tratándose de ciudadanos. Aquí lo que se trata, el derecho de audiencia, en este caso particular, lo que se trataba era de que el actor tuviera conocimiento de las inconsistencias subsanables dentro de su expediente. Específicamente, la Comisión Especial del Instituto Electoral Local le debió haber notificado, encuentra inconsistencias en 138 cédulas que manifiesta la responsable son ilegibles, y emite un oficio donde se le debe de dar conocimiento al candidato independiente, al ciudadano, para que pudiera subsanar en un momento dado esas inconsistencias. Sin embargo, de los autos del expediente no se desprende alguna cédula de notificación que hubiera hecho la responsable para que este órgano jurisdiccional pudiéramos tener la certeza de que efectivamente se le cumple, se le garantiza ese derecho de audiencia al ciudadano, y en virtud de que no encontramos esto, por eso es que la ponencia a mi cargo propone que se revoque el acuerdo, en virtud de que no se le dio oportunidad al ciudadano de poder haber subsanado esas inconsistencias. Y nada más quiero hacer otra precisión, porque pudiera haber ahí se pudiera prestar a pensar que existe contradicción en relación a algunos asuntos que en pleno aprobamos en la sesión anterior, porque de alguna manera esas notificaciones, digamos, que se han aprobado y que hemos tomado como fundados pero inoperantes, esos agravios, en otros asuntos han sido inoperantes y no en este, en virtud principalmente de lo determinante de esas inconsistencias. ¿A qué me refiero? En otros asuntos que ya resolvimos en sesión del día de ayer, aunque la notificación no estuviera realizada en los mejores términos, sin embargo, esas inconsistencias, aunque fueran subsanables, de haberlas tomado, digamos, por buenas en su totalidad, no eran suficientes para que el candidato independiente lograra obtener un registro. En el proyecto que se propone, en este caso, esas inconsistencias subsanables sí son determinantes en virtud de que el candidato independiente le faltaron 45 firmas para poder lograr su registro, y esas inconsistencias ante el instituto detecta 138, de las cuales no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto. Entonces, por eso en este caso particular, la ponencia a mi cargo propone revocar el acuerdo para que se subsane esa notificación y se le garantice el derecho de audiencia al ciudadano. ¿Alguien más quisiera intervenir?
Solamente para abonar un poco en lo que acaba de comentar la magistrada presidenta, efectivamente estoy a favor del proyecto porque con este tipo de determinaciones le garantizamos a los ciudadanos la garantía de audiencia, que es un derecho fundamental. En el caso concreto, como se establece muy detalladamente en el proyecto que se va a someter a consideración de este colegiado, no existe el documento idóneo, fehaciente, que dé certeza y seguridad de que efectivamente al ciudadano se le notificó el oficio a través del cual la comisión especial encargada de la tramitación de las candidaturas independientes del Instituto Electoral le haya notificado en el domicilio señalado para tal efecto por el hoy aspirante a candidato independiente. De ahí que efectivamente en autos se viola la garantía de audiencia y el hecho que se le conceda es lo correcto. Además ha sido criterio de la Sala Monterrey y la Sala Superior que se debe conceder la garantía de audiencia en este tipo de asuntos, cuando son candidaturas independientes, cuando aquellas observaciones que emita la comisión especial sean subsanables. Y en el caso concreto estamos hablando básicamente que la inconsistencia es que no son legibles las copias que acompañó a su respaldo ciudadano el candidato. De ahí que, siendo subsanable dicha inconsistencia presentada por el candidato independiente, es correcto y me adhiero al proyecto de que se le conceda la garantía de audiencia. Gracias, señor magistrado. ¿Alguna otra intervención? Magistrado Izaguirre. Sí, muy bien, nada más para precisar, como bien lo apuntaba usted, magistrada presidenta, el día de ayer resolvimos 9 recursos de defensa de derechos político-electorales relacionados con los candidatos independientes. Sin embargo, como bien lo decía, ayer fue por otro motivo de agravio, diferentes al que hoy nos están planteando. En el caso nuestro, había un número importante de duplicados, donde el mismo ciudadano, el mismo candidato presentó varias veces la misma credencial de elector del medio ciudadano y era suficiente para que en nada práctico conduciría estar dictando una sentencia. Sin embargo, el caso de hoy tiene una particularidad, como bien lo apuntan quienes me anteceden el uso de la palabra. Brevemente, decir nada más cuál es el proceso. Hubo una convocatoria para candidatos independientes, hubo ciudadanos que dijeron queremos ser aspirantes, se les pidió ciertos requisitos que establece la ley electoral, hubo un plazo para la recepción o el pedir ese respaldo ciudadano, está la entrega ante la autoridad y aquí es donde está el meollo del asunto que hoy nos comparte. La autoridad recepciona y revisa, y de esa primera revisión puede advertir que hay una serie de errores. En el caso que nos ocupa, nos dan un dato que es determinante para considerarlo, para que alcance ese 3%, y después de esa revisión, de esa notificación, el ciudadano puede venir a la autoridad a entregárselo y con base a estos elementos, ya la Comisión Especial del YETAN puede mandar a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores su información completa. Bien lo precisan, no hay una notificación en los términos que establece la ley, lo cual viola las reglas de debido proceso que establece el artículo 14 constitucional, pero yo más me quisiera concentrar en los efectos de la sentencia. ¿Por qué? Porque se está en un extraordinario proyecto que nos ponen de la consulta y que hoy estamos analizando, es una muy buena argumentación sobre la garantía de audiencia, pero al final el proyecto también tiene un señalamiento claro, preciso sobre los efectos de la sentencia, que es, no es que con esta sentencia se esté avalando la candidatura del caso que nos ocupa, sino para que se le dé la garantía de audiencia y si tiene elementos para subsanar esas observaciones sin agregar ningún elemento nuevo o allegarse nuevas firmas de apoyo, lo cual no implica ninguna ampliación de plazos, sino la garantía de audiencia y en base a eso se realice nuevamente un dictamen que puede ser en los mismos términos o con los elementos relacionados de las observaciones que usted muy bien especifica en el proyecto, pero solo quería apuntar los efectos, magistrada. Muchas gracias. Gracias, magistrado Izaguirre. ¿Alguna otra intervención? Señor secretario general, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrada. Magistrada ponente Marcela Laura Garza Robles. A favor de mi proyecto. Magistrado Eddie Izaguirre Treviño. Con el proyecto. Magistrada María Concepción Reyes Reyes. Magistrado Luis Alberto Salé Perales. Con la consulta. Magistrada Emilia Vela González.
Magistrada Presidenta, informa a usted que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias, señor secretario general. En consecuencia, el recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente TERDC 24/2016, se resuelve de la siguiente manera. Primero, se declara fundado el agravio identificado con el inciso A por los motivos expresados en el considerando séptimo de esta sentencia, por lo que se revoca el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, identificado con la clave YETAM/CG 76/2016, de fecha 20 de marzo de 2016. Segundo, se ordena a la responsable para que inmediatamente notifique personalmente al ciudadano Víctor Hugo Carranza Cadena el contenido del oficio SE/805/2016 y su anexo, en el cual se relacionan las inconsistencias encontradas en la revisión de los apoyos ciudadanos que presentó, para que dentro del plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación, tenga la oportunidad de subsanar tales inconsistencias. Tercero, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas para que dentro del plazo de 3 días contados a partir del cumplimiento de la prevención, emita un nuevo acuerdo respecto de la procedencia o no del registro del ciudadano Víctor Hugo Carranza Cadena como candidato independiente al cargo de diputado propietario de mayoría relativa del Distrito 1 con cabecera en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Cuarto, se vincula a la autoridad responsable para que dentro de las 24 horas siguientes a que se emita el nuevo acuerdo, informe a este órgano jurisdiccional el cumplimiento de esta ejecutoria, adjuntando una copia certificada de las constancias respectivas. Quinto, infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, del cumplimiento dado a su acuerdo plenario de fecha 30 de marzo del año en curso, dictado dentro del expediente identificado con la clave SM-JDC-47/2016, remitiendo copia certificada de esta resolución. Sexto, notifíquese a las partes en términos de ley y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido. Al haberse agotado los asuntos de este pleno del Tribunal Electoral del Estado, siendo las 14:34 de esta misma fecha, se da por concluida la presente sesión. Muchas gracias.